Bienvenidas, bienvenidos, supongo. Un día más a The Pentagram. En el capítulo de hoy traemos un tema muy interesante que se nos quedó pendiente del capítulo anterior, como siempre, porque hablamos muchísimo. Hablábamos como si tuviéramos algo importante que decir. Qué liado. Como si tuviésemos derecho. Como si estuviésemos en misa, pues sí. Que lo sepáis. Que son tipos de brujas, para que os sintáis identificadas o no. Porque yo soy muy... Bueno, yo creo que todos aquí un poco, ¿no? Somos como muy eclécticos. Sí, la verdad. Vamos cogiendo de aquí y de allá. Pero sí es verdad que me identifico más con unos tipos que otros. El primero de ellos, la bruja cósmica, la Cosmic Witch, que esta es la que trata con la astrología, con el horóscopo, la energía del universo. Cambio literal. Yo literal, Que yo sí. literal. Es que sí, o sea, me costó llegar a ese camino, pero yo creo que el tema de la astrología es donde más estoy desarrollando ahora mismo mi conocimiento mágico. Y es que, real, que he llegado a un punto de leer la carta astral de tal forma que me puedo quedar 1 hora y pico leyendo una carta. Y la gente flipa muchísimo. Y me encanta ver, o sea, es que la carta astral tiene tantísimos recovecos, porque lo típico es de los Big Four, ¿no? El Venus, solar, lunar y ascendente, pero es que luego están que si los asteroides, el Lilith, la fortuna y el infortunio, la polaridad positiva y negativa, todo este rollo que es como más de nicho, ya que tienes que meterte más en astrología para saber lo que significa, y estoy aprendiendo un montón ahora, y es que es tan interesante, pero para mí la carta astral, como todas las herramientas de adivinación, como la que hemos dicho ya en otros programas, no es yo soy así y así seguiré nunca cambiando. No, para mí es pues eso, lo que hemos dicho muchas veces, una herramienta de introspección. Es algo que te ayuda a ponerle palabra a cosas que te pasan que a lo mejor no sabías cómo explicar. Sí, total. Y para mí es súper sanador y es como una herramienta psicológica, yo lo utilizo de esa forma. Porque sí es verdad que a lo mejor tengo ciertos comportamientos, ciertos patrones que sé que están ahí, pero al no ponerle palabra no llega a materializarse nunca, ¿no? Y cuando le pones una etiqueta es como que por fin te ayuda a saber reconocerlo y a saber buscar formas de paliarlo, en el caso de que sea un patrón tóxico o cosas así. Y también a saber reconocer tus puntos fuertes. Sí, es realmente para conocerte. Yo siempre lo que digo es que tú puedes creer más o menos en la astrología, pero al fin y al cabo, creas o no, si a ti te están diciendo, pues tú a lo mejor tienes esta naturaleza, porque lo que tú dices no es que sea así y ya está, tú evolucionas como persona humana. Pero claro, tú todavía tienes el poder de decir, yo no creo que sea así, por lo tanto ya tengo un conocimiento de lo que no soy. O a lo mejor descubres algo que no te habías dado cuenta de que sí eres. Y a mí me parece muy interesante utilizarlo de esa forma. Exacto. También el tema de, bueno, la bruja cósmica también no son solo los horóscopos, sino también los planetas, cómo transitan los planetas, que sí, el Mercurio retrógrado que todas conocemos y tememos, porque el Mercurio te vamos a quitar ya el carnet de planeta, en plan, no te lo devuelvo, porque ya está. Pero también las fases de la luna. Sí. Y los eclipses solares, todo esto, las brujas cósmicas están muy conectadas con eso, y en general yo creo que todas las brujas, al fin y al cabo nos conectamos mucho con el tema de las estrellas y todo esto porque nos fascina. Claro. A mí me encantan las estrellas, de hecho una vez tuve una experiencia un poco cósmica, mística con una estrella, como que yo me quedé mirando la estrella y como que de repente me entré como una especie de portal súper extraño, pero es que es verdad, o sea, las estrellas se pueden comunicar contigo, es una cosa muy extraña. Tienes que hablar más profundamente de eso. No, a ver, no pasa nada porque no se comunicó conmigo, pero no me dijo nada, pero fue como una conexión tan rara, fue como, ¿is this cosmic? Entonces, la verdad que eso también es muy cósmico, porque no todo es solo horóscopo y astrología, sino también pues, los planetas en sí y cómo transitan y eso. Tips básicos de la carta astral, para quien no sepa nada de ella, una pincelada rápida, para leer al menos lo principal. Tu yo solar,
tu signo solar, son como las características más básicas de tu personalidad. Es como por lo que más se te reconoce, por así decirlo. Tu yo lunar es, claro, tengamos en cuenta que la luna siempre es el lado emocional, es la madre, es la introspección. Entonces, tu signo lunar es como tú, yo mirando al techo a las 3 de la mañana, ese. Es como el que no muestras a todo el mundo, tuyo más íntimo. Mientras que tu ascendente es todo lo contrario. El ascendente es la imagen que das al exterior, la primera impresión que se llevan los demás de ti, y también marca mucho incluso la apariencia física. Sí. Sí. Y bueno, el Venus, tu manera de mostrar afecto, tu manera de formar vínculos afectivos, tal. La manera más fácil, yo creo, para acordarte de cuál es el significado de cada posición, de cada planeta, es acordarte del dios mitológico que le pone nombre. Es decir, Venus, diosa del amor, pues obviamente va a hablar de cómo amas. Marte, que es el dios de la guerra, va a hablar de cómo te enfrentas a los conflictos. Mercurio, que es el dios de la comunicación, pues va a decirte cómo es tu estilo comunicativo. Y ya pues dependiendo del signo en el que lo tengas será de una forma u otra. Creo que esa es la forma más fácil de acordarse de cuál es el significado de cada planeta. Brujitips. Que bueno, el ascendente no es un planeta, el ascendente es Sí. una posición de yo que polla en la carta. Bueno, la siguiente bruja, que creo que la mayoría de brujas tocamos un poco esa categoría, es las brujas de adivinación, que son las brujitas pues, que vemos el futuro. Que puede ser tanto con herramientas, tipo el tarot, las runas, las velas, las que ya hablamos en el capítulo anterior. Bueno, la siguiente bruja de la que queremos hablar es de las brujas de adivinación, que yo creo que en realidad tocamos todos los brujos y todas las personas que hacemos magia, solemos tocar este tipo de brujas, porque son las brujitas que ven el futuro. Y lo típico del tarot, la quiromancia que leen las manos, todo eso, que de eso ya hablamos un poco en el capítulo anterior, de herramientas. Pero no solo las brujas de adivinación usan herramientas, porque muchas veces las brujas de adivinación también ven visiones o se comunican a lo mejor, bueno, sobre todo con ven visiones, con los sueños también. Sí, a mí me recuerda esto al tema de la intuición que hablábamos, que realmente la intuición, si son en realidad todas las brujitas parte de bruja de adivinación, es precisamente porque tenemos intuición, es una parte fundamental de la magia. Entonces, yo lo veo muy relacionado con eso. Sí. Pero ya te digo, las brujas de la adivinación, como tú has dicho, muchas veces no tienen siquiera que usar ningún tipo de herramienta. Yo he visto brujas leer a través de mirarte a los ojos, Sí. simplemente. Literal. O sea, te miran a los ojos súper fijamente durante 5 minutos que tú te quedas como, ¿a qué te beso? ¿A qué te beso? La brujita, bueno, lesbiana, en fin. Pero es que es verdad, ¿cómo pretende mantener el contacto visual durante 5 minutos sin que te den un beso? Eso es imposible. Pero sí, y con las visiones, los sueños, tal, no hace falta herramienta, pero ya te digo, es como que para eso hace falta tener una intuición como hiper mega desarrollada, por encima de la media de otras O brujas. sea, tiene que ser como bruja de adivinación, al fin y al cabo es eso, en plan, te dedicas sobre todo a adivinar cosas. Que ya dijimos que el tarot y otras herramientas no sirven solo para adivinar cosas, normalmente no nos interesa a las brujas mirar el futuro, nos interesa ver cómo podemos cambiar el futuro en el presente, Ajá. qué hay que hacer en el presente para que el futuro sea como queremos. Pero que estas brujas están ahí y da mucho susto, porque son las típicas brujas que a lo mejor te tienen un sueño súper lúcido, súper realista, que se cumple todo y da un miedo que flipa. Sí, o sea, eso es impresionante cuando menos. Hay que hacerle caso a esas brujas, Sí. O sea, porque si te lo dicen es por algo. Son muy madres, ¿no? Son muy padres. Sí, Siempre No te fíes de esto. Sí, la típica que además la energía de la gente la sabe, las intenciones de la gente la sabe mucho, porque nada más que ver a la persona ya dice que esta persona no es trigo limpio. Fuera, bla, bla. Aunque cuidado, dejarse llevar demasiado por ese tipo de cosas, tampoco. Claro. Porque, a ver, si es verdad que muchas veces la intuición no suele fallar. Si alguien te da mala espina desde el primer momento, a la larga o a la corta vas a descubrir por qué. Pero yo, a lo mejor por tonta, pero sigo siendo muy partidaria de darle la oportunidad a la gente, porque sí es verdad que a veces prejuzgamos y creemos saber leer muy rápido a una persona cuando en realidad nos estamos dejando llevar por prejuicio.
Y te puede llevar sorpresas buenas también. Yo soy una mala persona, o sea, que yo diría tener prejuicio. O sea, si tenéis una mala sensación sobre alguien, simplemente hacerle caso. Los dos porque- tipos de Scorpio. Las dos España. Literal, ¿cómo se nota que soy doble escorpio, No, pero literal, o sea, más vale prevenir que curar, básicamente. Sobre todo si es una persona que da muy mala espina. O sea, hay muchas veces que una persona da muy mala espina no le da la oportunidad a esa gente. Sí, o sea, Si son cosas buenas, a lo mejor sí. O sea, si tienes una buena vibe, pues dices, bueno, le doy una oportunidad. Pero si son cosas malas, yo preferiría prevenir antes que curar, sí, o A lo sea, mejor por eso me da tanta hostia. O sea que, listen to her. Escuchadnos. Eso, que soy la madre de esta familia. Hombre. resumen, que... Bueno, resumen, que básicamente intentar darle una oportunidad a la gente, pero si os da una mala espina de que os duele el estómago, no le deis tanta buena oportunidad a esas personas. Eso. O sea, ser buenas personas hasta que os dé, hasta que os haga sentir mal a alguien, solo con tu Eso. presencia. Sí. Eh, La brujita más chula, en mi opinión, la bruja verde. Es que son chulísimas. No soy, creo, pero me parecen A mí me fascinantes. encanta. son las más típicas además. Sí. O sea, Las brujas visualmente- verdes, para quien no lo sepa, son aquellas que trabajan con la tierra, con la naturaleza. Los animales, aceites, bálsamos, hierbas, flores. Vamos, la dueña del herborario de tu pueblo. Sí. Esa es una bruja verde. Es una bruja Fijo, siempre. Si se fuma unos conotos así. Es una bruja bien verde. Si es de broma sexual, es verde de todo, total. O sea, no, pero sí. Son como super guay. Me parecen súper chulas. Sí. Porque es que ya fuera parte de todo lo que tenga que ver con la magia, tener conocimiento de para qué sirve X planta, X aceite, es que es algo súper chulo para el día a día. Y es tan útil y te conecta tanto Sí. con la naturaleza del todo. Sí. O sea- Literalmente, saber con qué plantas cocinar. Ujú. Porque hay muchas veces que, o sea, hay plantas en la naturaleza con las que no cocinamos, pero que se pueden comer perfectamente y a lo mejor tienen unos sabores muy interesantes y unas también Propiedades propiedades Sí. muy buenas y eso a mí me flipa también. A mí, yo recuerdo en Portugal que no teníamos cebolla, pero había un tallo de una flor que era comestible y sabía a cebolla. Ujú. Literalmente no había diferencia. Y ese tipo de cosas me parecen súper interesantes también. Está súper guay. Y bueno, la siguiente tiene algo que ver con la que hemos estado hablando hasta ahora, que es la bruja de la luna, que más específicamente magia lunar y... La oniria, el trabajo con los sueños. Sí, precisamente porque la luna se relaciona muchísimo, obviamente, con los sueños porque se suelen tener de noche. Exacto. Entonces, y mucho con la introspección y el paso de la noche y asumir cosas hasta que llega el día. También muy relacionado con el agua, porque la luna controla las mareas. Entonces eso también suele ser común, como que si eres una bruja de la luna te sientas más conectado con el agua, sobre Sí. todo con el océano. Además que la luna es el regente de cáncer, que es un signo de Exacto. agua. My cancer babies, where you at? Llorando probablemente porque es que no merece. Todo. Sí, lo estamos viendo desde aquí. Pero sí, la bruja de la Me luna. parece súper interesante el tema de la oniria, porque aparte de lo que ya sabemos todo el mundo, ¿no? De los sueños lúcidos y todo esto, las brujas que se dedican a eso en específico como su rama principal, lo llegan a, yo sigo a muchas brujas que lo llegan a masterizar de una manera que son capaces de abrir como puntos de guardar partida dentro, sí, sí, Checkpoints sí. en un sueño. Sí, sí, Qué dentro guay. de lo que es el spiritual realm, ¿cómo se llama? El mundo espiritual. Sí, básicamente. Dentro de sus propios sueños lúcidos son capaces de abrir portales o de establecer como casillas de guardar partida, que es como lo llamo yo, para volver a conectarse dentro de ese mismo punto. A mí es que eso me parece chulísimo. A mí me pasó eso de manera inconsciente. Es que yo he tenido muchas experiencias con la sueña, ya lo dije en el primer capítulo. Y es que tengo una tendencia enorme a eso, solo que tengo que trabajar no solo mucho el tema de, pues, practicar la oniria, ¿no? Y tener como un diario de sueños y todo esto, que ya es de por sí un trabajo bastante grande, sino que además hay que trabajar muy bien la salud mental, porque Sí. igual que
en los viajes astrales tienes que tener mucho cuidado, cualquier cosa que implique dejar a tu mente un poco tomar el control, por así decir. He visto que si tienes malas experiencias, si tienes cosas sin cerrar y todo esto, es mucho más probable que acabe en un punto bastante malo de la oniria. Y puedes ver cosas bastante tochas. Sí. Sí. Es que es un poco Total. lo que pasa con la droga alucinógena, ¿no? Cuando tienes Sí. esta muerte del ego, Sí, este mal total. viaje... Porque es que al final la droga alucinógena y el mundo de la oniria están súper conectados, por no decir que es lo mismo, básicamente. Sí. Porque hay drogas alucinógenas que lo que hacen es activar la glándula pineal, que es lo mismo que se activa cuando soñamos y también cuando nacemos y cuando morimos. Entonces, al final se están activando las mismas partes de nuestro cerebro cuando estamos soñando que cuando nacemos y cuando tomamos drogas alucinógenas, que a mí eso me parece flipante. Y hay que tener muchísimo control, Sí. porque siempre llega un punto en el que algo te dice que tienes que dejar tu cuerpo físico. O sea, si quieres como entrar en esa dimensión espiritual, tienes que dejar tu yo físico a un lado. Y eso es lo que pasa con la muerte del ego, de la droga alucinógena, que hay algo que te dice que tienes que dejar de respirar, básicamente. Y lo que pasa con muchos viajes astrales, cuando tienes lo que llaman este cordón dorado, ¿no? Que es Sí. lo que te ata a tu cuerpo terrenal, mientras tu cuerpo espiritual está por encima de este y está viendo todo desde un plano más elevado. Hay que tener mucho cuidado con no cortar esa interrelación entre los dos cuerpos. Y es súper difícil mantener los dos a la vez. Pero ahí está el trabajar con la oniria lo que conlleva, ¿no? El saber mantener un equilibrio entre ambos sin tener que perderte en uno ni en otro. Porque también cuando estás demasiado anclado a tu yo físico, el viaje astral no funciona. O sale muy mal. Exactamente. Yo estuve informándome precisamente sobre eso porque me pareció súper interesante y me vi un vídeo de una chica, que no me acuerdo ahora mismo qué vídeo es, pero era súper interesante porque era como su experiencia de cómo no encontraba el camino hacia hacer viajes astrales y empezó a hacer primero sueños lúcidos y trabajar primero los sueños lúcidos. Y me parece un camino tan interesante para eso. A mí lo que me parece muy increíble de todo esto, sobre todo atado con los sueños lúcidos, es que, bueno, esto se hizo muy popular en TikTok, como todo de la brujería se hizo popular en TikTok. No hagáis caso a TikTok en temas de brujería. No hagáis caso a TikTok, buscadlo todo bien. Pero Haz de casa de Pentaclam. de Pentaclam is better slamming than TikTok. Pero el tema del shifting, lo de cambiar de dimensión, Sí. que, a ver, yo personalmente no creo que sean dimensiones aparte. Lo siento mucho por las minitas que habéis hecho shifting y habéis comido al Draco Malfoy, pero no. Yo creo que simplemente el amoldar el mundo espiritual o el mundo de tus sueños tanto que parece una dimensión aparte. Como que esa capacidad de control, de realmente estoy en mis sueños, puedo hacer lo que me salga del coño, del papo. Y controlar básicamente tu alrededor de una forma tan fuerte que se convierte casi en una dimensión aparte. Que me parece muy fuerte, pero claro, nunca lo he hecho, o sea que a lo mejor ahora dimensión aparte y no lo sé. También una cosa interesante de las brujas que trabajan con la oniria son los sueños premonitorios. La adivinación de muerta. Eso, por ejemplo, sí que es un tema que considero que o lo tienes o no lo tienes. No creo que se pueda trabajar. Yo creo que si lo tienes y ya está. Sí, hay ciertas cosas dentro de la magia, la gran mayoría se pueden trabajar, pero hay ciertas cosas que son dones. Sí, y... eso yo solamente lo he visto en gente que lo tiene de manera natural. Yo no he visto a nadie que lo trabaje, ni nadie que hable de que se puede trabajar, ni que lo haya intentado siquiera. Yo siempre he visto que es como familiares que predijeron esto, que se desmayaron, un montón de cosas así, pero solamente de manera natural y que ni siquiera sabían que eran brujos. Sí, Sí, total. O eso algo pasa así. mucho, ¿eh? La gente que tiene sueños premonitorios, yo conozco a varias personas y la gran mayoría de ellos ni siquiera considera que sea algo mágico. Y es Sí. como, ¿de verdad no te das cuenta que eso es un Sí. don? Claro. Es que le parece tan normal ya. Sí. No es como- Lo normalizan muchísimo. Exacto. Yo me acuerdo que tuve uno que era una tontería, pero me iban a apuntar a unas clases de arte, pero claro, yo ni siquiera pensé ni nada. Y yo tuve un sueño porque hubo una época
época de nuevo que tuve unos sueños súper realistas y no sé qué, y del palo de enfadarme con alguien porque no me ha dicho que me quede en la cama y no me ha dicho que vaya con esa persona, ¿sabes? Porque lo he visto real. Pues eso, es una tontería, simplemente era que me iban a apuntar a unas clases de arte, pero yo lo vi en un sueño con unas palabras y tiempo después, y yo no me acordaba, y tiempo después me vino el déjà vu justo cuando pasó otra vez, y yo me quedé como, Con las mismas palabras Sí. exactas. Increíble. Es que- Es que hay gente que incluso el tema de los sueños premonitorios puede ser muy chungo, porque yo conozco gente que tiene sueños premonitorios única y exclusivamente para las muertes, Uf, para cuando alguien va a morir. qué horror. sí, yo... Y tienen como una especie de sueño recurrente y cuando sueñan eso ya están en alerta porque ya saben que alguien va a morir. Y eso es un poder muy poderoso y muy chungo de llevar también. te También digo. están las personas que contactan con el espíritu en los sueños. Sí, únicamente. es justo lo que te iba a decir. Porque O sea, mi amiga, me acuerdo que tiene una amiga que, bueno, tuvo una experiencia con una ouija, lo típico, ¿no? Y como que tras esa experiencia con el espiritismo tal, como que la energía de un bicho muy, muy fuerte y muy malo se le quedó y soñó con una banshee. Soñó con una jodida banshee. En este caso la banshee era una señora muy vieja, que es una de las formas que pueden tomar los espíritus. Las banshee, para que no sepáis, son un tipo de fae. Pero son espíritus, no son solo espíritus, sino que son además fae. ente férico. Entes feéricos, que básicamente proceden de la tradición celta, irlandesa sobre todo, y que son premonitorios de la muerte de un ser querido, normalmente de un ser querido o de la misma persona que las ve. Y hay un montón de historias sobre Banshee que se aparecen sobre todo como mujeres y pegan un chillido y se quedan sordísimas. Soy yo literal. Yo literal. Pueden aparecer más de una, cuando es una persona muy importante, puede aparecer más de una, o sea, flipa, una cosa loquísima. Pero normalmente hay una premonición de una muerte de alguien, de otra persona. Si se te aparece una Banshee es porque se va a morir otra persona, normalmente no eres tú. Sí, es muy raro, es igual que lo que hablábamos de la carta de la muerte, que normalmente en la gran mayoría de casos va a ser un cambio fuerte. Pues aquí lo mismo, aunque lo más obvio sea que se va a morir alguien, seguramente sea yo porque se me ha parecido, no, será alguien cercano a ti en todo caso. Sí, alguien cercano a ti. Porque realmente como que no intentan que tú evites esa muerte, sino como que avisarte del golpe. En plan, va a pasar esto. Yo es que lo que iba a decir también muy relacionado con eso es que es súper interesante cómo el tema del espiritismo y de la oniria muchas veces se encuentran en el mismo sitio. Porque hay gente que en sus sueños lúcidos o lo que sea, lo que hace es comunicarse con espíritus. Y a veces con espíritus de personas que ni conocen. Que eso es súper fuerte. Y a lo mejor no lo ven en su día a día ya despiertes como las personas sombra o cosas así, pero sí que en el mundo de los sueños se comunican con espíritus. Y eso es la interrelación, ¿no?, entre el espiritismo y la oniria, que eso está más relacionado con un tipo de bruja que hablaremos Sí. más tarde, que son las brujas medium. Sí, porque de eso después iba a decir una cosa que ya hablaremos un poco más ahora después, pero que la relación del espiritismo y todo esto es, o sea, el espiritismo no es que tú contactas con espíritus, es que los espíritus contactan contigo, porque los espíritus también tienen su parte de trabajar con una bruja. Entonces ellos mismos se comunican con la bruja para eso. Lo sé porque estoy medio. Y, o sea, desde que yo dije veo fantasmas, básicamente, cuando he empezado como a ver más espíritus en otras partes, porque ellos mismos se muestran a la medium para hacerse notar, para que sepa la medium que están ahí, porque al fin y al cabo ellos están buscando una persona que pueda ayudarles muchas veces o que Claro. Un canal de conexión con la que comunicarse, exacto. Y Entonces porque muchas lo has veces aceptado también. ellos son los que la buscan a la persona. Entonces, si estás conectado con la luna y tienes sueños lúcidos y demás, es muy posible que un espíritu quiera contactar contigo y el mismo espíritu te dé esos sueños, porque el espíritu quiere. Entonces, de eso ya hablaremos también en el tema de las brujas de medium y todo eso. Sí. En cualquier caso, seáis bruja de la oniria o no, de la luna, recomiendo siempre tener un diario de sueños. A mí eso es algo, yo lo tengo desde hace poco, la verdad, pero llevaba mucho tiempo queriendo hacerlo y es increíble, porque hay veces que
que tengo sueños intensísimos, que al escribirlos me voy acordando de más cosas y luego buscar el significado, ya sea en internet, ya sean libros específicos de significado de sueños, que seguro que tenéis alguno por ahí, porque no sé qué les dio a nuestros padres con comprar el libro de sueños del Círculo de los Lectores. O sea, yo no he ido a ni una sola casa que no tenga ese libro de sueños. Yo creo que aquí no lo tenemos. ¿No? Que mis padres y yo no estábamos aquí. Ah, claro, pero Entonces, será por claro. eso. Pero vamos, pero seguro que yo busco. Que además mi abuelo era súper místico. Mi abuelo yo no sé qué le dio que era súper místico. Y seguro que hay algún libro de sueños. Que Seguro. Sí. Seguro que tenéis alguno por ahí, preguntad a alguien de vuestra casa que seguro que está. Y cuando no es así, que no tengo un sueño especialmente significativo, que no tampoco es que tenga que buscar significado ni nada, son graciosísimos. O sea, tengo sueños apuntados que son. O sea, son un guión de un episodio de Rick y Morty. O sea, te lo juro, es increíble. Me encanta. Y os lo recomiendo un montón, porque a través de los sueños también reconocemos muchas cosas que subconscientes que a nuestro yo consciente no le queremos admitir, ¿no? Sí. Como Sí. Total. muchas Totalmente. cosas reprimidas, la represión de sentimientos, de emociones, lo que sea, se manifiesta en los sueños, porque por algún lado tiene que salir. Eso. Y el cerebro es muy listo. Entonces, prestarle mucha atención a vuestros sueños y a cuáles son vuestros instintos reprimidos, vuestras cosas por decir reprimidas y sacarlas de alguna forma, ya sea a través de la expresión artística, ya sea hablando en voz alta en vuestro cuarto o lo que sea, pero eso no se puede quedar ahí, porque ahí es cuando vais a empezar a tener sueños recurrentes y no molan, Exacto. la verdad. Siempre podéis conseguirlo. Hay una aplicación que yo uso, por ejemplo, que es Worry Dolls. No está patrocinado esto para nada. Ojalá. No me estoy pagando, que me paguen, pero, Ojalá. pero no necesito de aplicación. Que esto es una práctica muy antigua y que yo creo que se hace en muchas culturas. Que es básicamente con una muñeca. Tú tienes una muñeca y le cuentas tus penas, tus problemas, tus cosas, muchas veces tus ambiciones también. Y normalmente cuando las pones debajo de la cama, debajo de la almohada, la muñeca es como que absorbe tu mala vibra. Y es una práctica que se hace en muchas culturas. Yo la vi, Sí. por ejemplo, la vi en un K-drama, pero yo creo que se hace muchísima más cultura en general. Sí, si no recuerdo mal, creo que era en México, creo. Si no escucha a alguien de México y no es así, por favor, que nos corrija. Exacto. Que tenía efectivamente esa misma práctica que se llamaba muñeca quitapena. Exacto, muñeca quitapena. Que me parece súper guay el nombre. Y- Soy yo literal. Soy la muñeca quitapena. quitapena. Nombre de drag. Sí. Nombre de la Mi muñeca. pronombre es quitapena. Sí. Pues eso, y yo creo que con esto podemos hacer un descansito con café. Bueno, quería decir yo una cosa más y ya a partir Sí, de ahí. bueno. Que quería decir que con lo que he dicho antes de... ¿Cuánto me repito? Bueno, con lo que he dicho antes de que hay que tener mucho cuidado con las cosas que tienes ocultas y lo que tú has dicho, cosas no aceptadas, cosas reprimidas que tienen que salir por alguna parte, y es justo cuando el cerebro está más libre de tu vigilancia, por así decir. Ajá. Precisamente porque a lo que me refería con que puede acabar en sitios muy malos es que puede acabar viendo espíritus muy malos. Y porque precisamente igual que en el presente y estando tú consciente puedes perfectamente atraer muy malas energías y por tanto muy malos espíritus, todavía más en el mundo onírico porque es una locura mayor. Claro, Sí, al pues. final es el estado más vulnerable en el que podemos estar. Sí. O sea, más allá de la muerte, obviamente. Exacto. Pero una persona dormida No está en pongáis- el estado más vulnerable posible. Sí. No pongáis espejos delante de las camas. Por favor, o si, No pongáis espejos delante de las camas. o si Vale. los tenéis, cerradlos bien. Sí, Sí. explicamos esto porque yo se lo he dicho a mucha gente que me ha comentado que tiene un espejo delante de la cama y no entiende por qué. Vale, rapidísima explicación. Como hemos dicho antes, cuando estamos dormidos estamos en nuestro estado más vulnerable posible. ¿Qué pasa? Que si de por sí ya el mundo de los sueños es un portal, ¿vale? Y nosotros actuamos como parte de ese portal entre lo que es físico y lo que es parte de ese mundo onírico. Si tenemos
a otro portal delante, como son los espejos, porque los espejos, igual que otros muchos objetos, como por ejemplo las muñecas de porcelana, las cosas de madera, cosas así, que a lo mejor tratamos en un episodio para que sepáis cuáles son, Sí. son objetos que retienen mucho la energía, ¿vale? Que atrapan energía. Por eso en tantas películas de miedo, por ejemplo, los espejos están malditos o tienen dentro encerrado un espíritu o cosas así, porque es totalmente real. Sí. Los espejos son objetos que retienen mucho la energía y puede ser tanto buena como mala. Y eso es un portal, ¿qué pasa? Que si hay algo dentro de tu espejo, algún tipo de mala energía, que te ve a ti dormidito, súper ofreciéndote, ¿sabes? En plan, la energía del espejo está como, esta se me está ofreciendo, en plan, está para que entre, está para que entre ahora mismo. El espejo en plan de I always got you staring. Stop fucking looking at me. Por ejemplo, muy común en la leyenda de Bloody Mary, creo que la conoce todo Dios, Mary Sangrienta o Bloody Mary, como la llamen ustedes, o la leyenda que tenga, pero siempre es la misma fórmula, que es un espíritu dentro de un espejo. Sí. Y tú lo llamas, normalmente diciendo 3 veces su nombre, pero no tiene por qué ser 3 veces. Muchas veces con que le diga una, muchas veces la Bloody Mary te dice ¡ay! ¡Ay! Y es muy peligroso porque la Bloody Mary es capaz de arrancarte el ojo o algo así, depende de la persona a la que le preguntes, puede hacer unas cosas u otras, pero es muy peligroso, es un espíritu absolutamente tétrico. Por eso mismo, proteger los ambientes en los que tengáis espejos, en el baño también. Yo tengo un espejo delante de la ducha y muchas veces tengo como cosillas raras de decir, joder, qué energía más rara, ¿no? Y debería cerrarlo, pero por ejemplo en la ducha también estás súper vulnerable al fin y al cabo. Y en cualquier sitio en el que tú estás vulnerable, o sea, si tienes un espejo, ciérralo. Muchas veces. Entonces, como decía, la energía del espejo, si veis que estás en un estado, que además estás en trance, porque dormir es estar en un estado de trance, en el que puede fácilmente hacerte contigo y aparecerse en tus sueños y todo esto, lo mejor es que o cambiéis el espejo de posición, o cerrarlo si sabéis cómo cerrarlo, o simplemente ponerle una mantita encima. Mi madre, por ejemplo, lo hace. Mi madre tiene un espejo delante de la cama y siempre tiene como un fular, un pañuelo puesto encima del espejo. Es lo mejor, no cuesta nada. Y probad, si tenéis un espejo delante de la cama y habéis tenido malos sueños, pesadillas muy recurrentes, probad a taparlo, a cambiarlo de sitio y luego me contáis. Vale. De hecho, en Black Manor, por ejemplo, sé que no te has visto Black Manor, pero esto sale literalmente al principio. Dani está siendo encantada por un ente de un espejo. Siempre que se ve un reflejo, está Dani, o sea, está el ente ahí mirándola en plan de hi, can see. Entonces, eso también es para deciros que los espejos también pueden tener energías que vosotros tengáis atadas y que que se manifiesten. Y que las reflejen ahí, claro. Y que se reflejen ahí, nunca mejor dicho. Porque, al fin y al cabo, un espejo es un reflejo. Entonces... Sobre todo de espejos que no habéis comprado vosotros directamente en la tienda, sino que son de segunda mano, o son de vuestros abuelos, cosas así. Esos espejos han visto cosas. Literalmente. Esos espejos han visto muchas cosas, y sobre todo, ya te digo, si son de tiendas de antigüedades y todo esto, por favor, alguien que sepa cerrar los espejos, limpiarlos, llamadle y decirle, este espejo me lo limpias, porque tú no sabes dónde ha estado ese espejo, si ese espejo ha estado en una escena del crimen, si ha estado delante de cosas chungas y toda esa energía se queda atrapada en el espejo. Así que por favor, cuidado con comprar espejos de segunda mano o por Wallapop. Los anuncios de espejos de Wallapop son graciosísimos, pero a lo mejor están encantados y no te merece la pena. Cuidado con el espejo. Espejos cancelados todos. Canceladísimo. Cuidadísimo con No miréis al espejo. Cuidadísimo con los espejos. Maquillado a oscuras. No miréis a los ojos que son el espejo del alma. No, los ojos tampoco, cancelados todos los ojos. Y ahora sí, vamos a tomar un cafelito que te acabo de repasar la cabeza en 10 segundos para vosotros. No, te cuento del cansancio lo que hace. Y volvimos al podcast después de una pausa del café productiva en la que no estábamos grabando pero seguíamos hablando. Eso siempre pasa. Casi tiro la botella de agua. Y bueno, continuamos con nuestra charla de tipos de bruja. Ahora vamos a tocar un poco, yo creo que la bruja que somos, realmente todas somos esta bruja. La bruja ecléctica, mezclamos un poco de todas, tocamos todos los ámbitos.
Normalmente yo creo que la mayoría somos brujas eclécticas porque realmente es que es muy difícil no serlo. Al fin y al cabo siempre nos echamos una cosa y le echamos todo lo demás, pero siempre Cuando empezamos Solemos- realmente tenemos que ser brujas eclécticas sí o sí, porque tenemos que empezar a tocar cosas, a ver cómo nos sentimos con esos temas, a ver qué nos llama más, qué se nos da mejor también Ajá, de naturaleza. Entonces, y ya decidir nuestro camino más específico, pero realmente es como cualquier aprendizaje. Es como ser homosexual. ¿Cómo sabes que te gusta si no lo has probado? Tú pruebas de todo y luego ya está clara. No, pero tienes toda la razón. Es que sí, es como si eres artista, pues lo mismo. Cada artista como artistas hemos probado pues, muchas cosas, muchos estilos, muchos materiales y al final hemos descubierto cuál es nuestra línea de trabajo. Pues lo mismo pasa con las brujas normalmente. Y muchas veces sientes la llamada hacia un sitio y a lo mejor luego te trae otro para allá. Que normalmente no es así, yo no sé por qué lo he hecho con cuidado, porque a veces a lo mejor estás yendo para un sitio y de repente te hace ¡ah! Te quita la alfombra debajo de los pies, literal. Y ya eres bruja de otro tipo, a lo mejor tú sin quererlo, pero siempre tienes que darle la bienvenida a eso. Como tú con el espiritismo. Yo con el espiritismo literal, porque yo era en plan de cero sensitiva, yo no veo espíritus, yo no siento ni energía, literalmente ahora no siento ni energía y los veo. O sea, es que es una cosa que también puede ser que me estoy volviendo loca. Pues también puede ser. A lo mejor estoy en un momento un poco psicótica, pero eso. Unos. Pero bueno, entre eso pues es básicamente estudiar un poco de todo y ir cogiendo un poquito de acá, un poquito de allá. Siempre no meterse en cosas como si no vas a trabajar solo con eso, a lo mejor, o especialmente con eso, no meterse en cosas que sean muy cerradas, porque eso sí que moralmente por lo menos es malo, ¿sabes? Pero dentro de lo que son cosas muy universales como el espectáculo y cualquier tipo de estudios más abiertos realmente, es conocerlo, los rituales básicos, las deidades, por ejemplo. Eso es un punto que yo quería tocar, porque, por ejemplo, aunque seamos las tres brujos eclécticos, al final yo no trabajo con deidades, pero vosotras dos sí. Bueno, sí, más o menos. De hecho. Y yo, por ejemplo, con sueños, no trabajo y Lulu, por ejemplo, sí. Sí, cada uno tiene cada uno su otra cosa. Porque realmente no es posible abarcar todo, creo. O sea, diría que como lo mejor es mirar un poco todo, pero realmente es un poco lo que te vaya llamando hasta que te vaya llamando algo más fuerte y algo más fuerte y hasta que tengas más conocimiento como para saber moverte en ese mundo. Sí. Una cosa que yo querría comentar a nuestra brujita Baby Witches, que estáis aquí en un momento ecléctico y demás, siempre centraros en vuestra cultura. Claro. Sobre todo con respecto a otras culturas, por favor. Hay un montón de... O sea, yo siempre odio cuando la gente que no está dentro del esoterismo critica el esoterismo porque no tienen ni puta idea de lo que critican. Es siempre en plan, es que es una pseudociencia, no sé qué, y en plan, bueno, ¿y? Pero hay muchas cosas para criticar dentro del espiritismo y de la magia y todo esto. Y una de esas es la apropiación cultural y el racismo que hay. O sea, siempre quedaros dentro de vuestra cultura, que hay cosas que, bueno, por desgracia la cultura se ha perdido, como con el tarot, pero ahora sí, con respeto. Pero siempre meternos dentro de vuestra cultura, porque muchas veces, sobre todo en España, tendemos a perder esa cultura mágica que realmente tenemos en nuestras festividades, incluso en nuestra forma de hacer las cosas, nuestras supersticiones, las tenemos aquí. O sea, no tenemos que irnos a ninguna cultura de otro lado, sino centrarnos en lo cercano. Siempre es muy bueno centrarse en lo cercano, porque es lo que conoces al fin y al cabo. Es como Claro. si tú eres bruja y te centras, por ejemplo, si eres una bruja cristiana, te puedes centrar en un espiritismo, centrar en el cristianismo. No pasa absolutamente nada, porque es lo que conoces y es con lo que te sientes cómodo. Al final es... Puedes trabajar con los arcángeles, con los ángeles. Yo, por ejemplo, trabajo con arcángeles por eso mismo. Mi tradición siempre ha sido cristiana, mi familia es cristiana, aunque yo no sea cristiana. Pero yo, como que trabajar con los arcángeles, ponerle el nombre de arcángeles, todo esto, me ha ayudado a conectar con los espíritus de una forma que yo conozca. Porque al fin y al cabo son cosas que nosotros, como humanos, no conocemos. Y solo estamos intentando como ponerle el nombre, Exacto. interpretarlo. Entonces, es como cuando estás haciendo una traducción de un texto,
y hay una palabra que no existe en tu idioma, pues tienes que traducirla como puedes. Pues eso más o menos lo mismo, es la asociación. Y siempre es mucho mejor quedarte en lo que tienes cercano. Lo de poner romerito, lo de los romeros, por ejemplo, poner que salen las puertas, cosas así, son cosas que son muy, no sé si será andaluza o en general española, y lo hacemos casi sin darnos cuenta, y no nos damos cuenta de que eso es brujería. Pues empezar por esas cosas pequeñas, mirad también cómo eran las brujas, cómo son las brujas de vuestro alrededor, porque seguro que hay un montón. Y nada, poco a Es que poco. es eso, que, por ejemplo, empezar con magia tipo vudú, pues no, a mí no me parece bien. Ya, a porque- mí tampoco. Porque aparte de que el vudú no es solo una práctica mágica, sino que también es una religión que además viene de África y es perteneciente a una cultura que no es la tuya a lo mejor, pues un poquito de apropiación cultural pues sí hay ahí. O la santería que viene de Latinoamérica. Sí. Pues si no es tu contexto y no es tu realidad, no empieces por ahí. O sea, siempre está bien informarse, porque yo creo que Sí. saber de esas prácticas nunca te va a hacer daño y informarte siempre es bueno. Pero de ahí a que sea tu rama principal de operación, si no es tu cultura y no es el ambiente en el que te has criado, no es tu cotidianidad, pues me parece un poco peligroso primero, porque nunca va a llegar a entenderlo del todo como una persona que lo vive como parte de su cultura y de su día a día. Exacto. Y aparte, apropiación cultural, la Exacto. verdad. Claro, es lo Ah. que... Uy, No, sobre todo para decir que aparte es muy peligroso porque como persona que no conoce esa cultura y demás, probablemente no sepas usar esa herramienta o esa práctica, no sepas hacerla. Eso es muy peligroso. O sea, por ejemplo, sobre todo es un problema que tiene mucho la bruja norteamericana que se han apropiado del sage, De la salvia, de la salvia, que viene de los nativos que viene de los americanos. nativos, y muchos nativos han salido a decir, mira, no la estás haciendo bien, o sea, estás limpiando con salvia tu casa y lo estás haciendo fatal. O sea, que además de apropiación cultural, lo estás haciendo fatal, te está poniendo en peligro. Entonces, siempre es mejor quedarte lo que conoces, porque Claro. siempre es mejor quedarte. Porque magia hay en todas partes. O sea, no hace falta que te apropies de ninguna cultura para tener magia. Seguro que en la tuya, da igual que sea de Inglaterra, de Francia, de Australia, vais a tener ritos dentro de vuestra cultura que son mágicos y no hace falta irte a otra punta del mundo y apropiarse de sus prácticas mágicas para hacerlo. O sea, Total. claro, yo es que... claro, es lo que estábamos hablando el otro día. Yo siempre traigo lo que estábamos hablando para demostrar un poco que se conecta y un poco porque es algo que ya hemos dicho, entonces me parece interesante reiterarlo de una manera en otros contextos. Entonces, lo que decíamos de que la magia la puedes aplicar a tu día a día si quieres, si no tienes mucho tiempo para hacer magia, en tu propio trabajo, en tu... Al final es una cosa mental. Entonces tú puedes aplicarla a tu día a día perfectamente. Y realmente, además de que la magia, la energía, es algo que está en todas partes, entonces, y hay gente sensible a ella, da igual en qué cultura esté. Así que al final se desarrollan en cualquier cultura, es una parte fundamental, la religión, la magia, las prácticas rituales. Exacto, y también, sobre todo porque, para volver al tema de la bruja y demás, Sí. lo decimos como en este punto de la bruja ecléctica, porque una de las cosas que hacemos mucho a la bruja ecléctica, en general todas, pero sobre todo si eres ecléctica mucho más, porque te informas de todas las ramas, es el tema de estudio, que es estudiar pues las Claro, prácticas. sí. Y no te vas a quedar solo en tu práctica para estudiarla, a lo mejor también estudias prácticas de otros sitios, porque siempre es muy interesante. En general, estás aprendiendo una cultura distinta, otro tiempo, a lo mejor, culturas que a lo mejor ahora mismo están muy escondidas y muy maltratadas y apenas se conocen, pero tienen una cultura y una historia muy rica y muy interesante. Y siempre está bien conocer esas cosas, pero no las toméis como vuestras prácticas, sobre todo porque también se parece como que la brujería no está para nada atada a la política o no está para nada atada a temas materiales como pueden ser los valores que tenemos aquí ahora. Entonces, es como que si eres bruja, no hay apropiación cultural, sí que la hay. En la brujería hay personas muy abiertas de mente, muy nunca jamás se apropian de la cultura de otras personas, etcétera, etcétera, y hay gente que no. Y eso también tenemos que mencionarlo. De hecho, es que es muy conocida
los lazos entre el esoterismo y el nazismo son hiperconocidos. Para que veáis que efectivamente el esoterismo está muy atado al tema material. De hecho, es que somos brujas, vivimos en el 3D, os guste o no. Claro. El 3D existe y estamos aquí, por mucho que el 4D, el 5D, pero es que estamos en el 3D también. Y también hay que tenerle importancia al 3D porque la tiene. Entonces, más que nada, yo quería hacer ese inciso porque, aunque no tenga mucho que ver con el tema, me parece importante Claro. hablarlo y discutirlo y normalizar que, coño, no todo vale en la brujería, porque la brujería tiene muchas normas, muchas prácticas tienen su forma de hacerla, y sí, la brujería y la magia son muy personales, pero también hay un punto de respeto, y ese respeto no se puede perder, es la cosa que siempre llevamos al mismo. Exacto. Que la base de la brujería es el respeto siempre. Entonces, si tú estás haciendo una práctica, por muy personal que sea, de otra cultura, ya está faltando el respeto a esa cultura y a esa práctica. Porque no es tu cultura. Porque no es tu cultura y no la vas a entender. Por mucho que tú digas, sí, la entiendo, pero es que no la vas a entender. Porque tú puedes saber mucho de una cosa y no entenderla. Y eso pasa. Para empezar, no tienes el contexto, no te has criado desde niña con ese tipo de cosas. Tú puedes saber el romero es de protección, por ejemplo, si vives en Granada, por ejemplo, pero no puedes saber cómo le afecta el vudú a una persona que se ha criado con una persona alrededor que hace vudú, por ejemplo. Exacto. Y tú no tienes ese contexto que también, como decimos, se aplica al arte. O sea, tu contexto cultural es muy importante. Y yo creo que se puede definir tanto el arte como el esoterismo prácticamente de la misma manera. Básicamente. De hecho, tomamos a Picasso como ejemplo. Uf, Cubista, señor cubista, qué buen ejemplo. uy, qué genial, que no sé qué, el arte de Picasso cubista, comparado con el arte africano, del que se apropia, tiene nada que ver, porque el arte africano tiene unas pautas que ellos seguían por sus creencias, por sus rituales o por lo que fuera, o porque les salía del potato, que los africanos no son solo unga ungas con creencias rituales, la gente africana tiene mucha cultura, o sea, África es el continente más grande y más extenso del mundo, con muchos países y muchas culturas, pero es que el arte del que se basa Picasso es mucho mejor que el que hacía Picasso por eso mismo, porque Picasso intentó apropiarse de algo que es que él no conocía bien. Y lo mismo con el arte, en plan, es que tú puedes hacer arte inspirado por la obra de no sé qué artista africano o no sé qué tipo de arte africano, pero no va a ser igual y no puedes pretender que parezca igual. ¿Por qué no? Es que esta visión que se tiene siempre exotizada desde la mirada del europeo blanco colonialista, de todo aquello que no conoce, es un tema, pero que Bueno, se sí, aplica a todo, al arte, a la magia, a todo. Y es que has puesto súper buen ejemplo, porque es que Picasso, con las máscaras rituales, era como, de repente, como si hubiese descubierto, vamos, el oro alquímico. Y es como, vamos a ver, esta gente lleva haciendo esto siglos, nunca se le ha tenido en cuenta, y ha tenido que llegar aquí el señor blanco europeo a que la coja, la expropie y la saque totalmente de contexto para que la valoréis. Y es como... Para llevarse el mérito, porque es que el arte africano no lo valoramos, valoramos el arte que hacía Picasso inspirado en el arte, pero tú en un libro de historia del arte has visto alguna vez ese arte del que se inspiraba Picasso. ¿Tú has visto alguna vez esas máscaras rituales? No. Exacto. Por eso mismo, con la brujería es lo mismo, no. Y es O sea, lo que darle pasa respeto. también con la magia asociada a los gitanos, porque la cultura gitana tiene muchísima magia, pero Sí. muchísima, porque es una cultura que se basa mucho en la intuición, todo el tema del mal de ojo tiene su origen también muchas veces en los gitanos, y esa mirada que se tiene sobre la magia gitana pues también es como súper exotizada, súper fuera de contexto. Y no, o sea, informaros bien de dónde vienen las cosas y tratarlas con mucho respeto. En general. Sí, Sí. en general. Y Siempre. Y nada, sobre todo si soy bruja ecléctica, porque es que como tocamos normalmente en muchos sitios, es mejor siempre mantener ese respeto Sí. y siempre lo que vamos a decir, yo creo que lo vamos a decir siempre, y es una norma que te puedes echar en cara con cualquier tipo de ritual o de práctica mágica, es si no sabes bien algo de algo, no lo hagan.
Tipo, no sé si esta apropiación cultural, mejor no lo hagas. Hasta que te informes mejor. Si resulta que no lo es, pues lo haces. Pero si no sé si esta apropiación cultural, no lo hagas. Si no sé de qué cultura viene esto, no lo hagas. Mejor deja las cosas que no conozcas aparte. Claro. También a mí me parece un poco... No sé, supongo que habrá opiniones divididas con esto. No voy a juzgar a nadie, pero doy mi visión. Y es que la gente que utiliza símbolos de otras culturas y sobre todo de otras religiones en su casa o cosas así, por ejemplo, las casas que tienen Buda como pieza de decoración Ya. Total. y a lo mejor una casa cristiana, ¿sabes? O atea o lo que sea, es como... Vale, Lo digo por dice la diosa mucho- que tengo ahí arriba. Porque ahí arriba hay una diosa, creo que es budista. Ay, y la verdad es que Dios. no conozco qué diosa es, pero muchas veces pienso, tío, debería buscar quién es. Pero es que esa me la cogí yo, o sea, la puso mi madre como decoración. Pero sí es verdad que tiene razón. Sí, es como, dice mucho de cómo ven los cristianos cualquier religión externa, como una decoración, como una adición a la suya. Sí, un objeto de decoración que Sí. es como literalmente ¿Verdad? es la estatua de un dios. Es como... Exactamente. es muy poderoso, no lo pongas como una decoración como puede ser un florero, ¿sabes? Como Exactamente. que bueno, ahí habrá división de opiniones, no pasa nada, yo es la mía, pero lo que opino yo es que no está del todo bien y más si no te has informado primero de qué es lo que estás colocando en tu casa. Es que a lo mejor estás poniendo aquí una cosa que no quieres atraer o Exactamente. que no resuena contigo, no tiene nada que ver contigo, pues... O estás poniendo las manos, porque a lo mejor si tú tienes una máscara de un demonio que está en tu casa, encima de tu cama, porque te parece muy chuli, a lo mejor esa máscara del demonio para que la pongas en la puerta para que espante a los demonios y tú la tienes puesta en tu cama, puesta ahí por la cara. Dios sabrá que puede hacer ahí la de esta en la cama, que Pues está sí. súper vulnerable, pues a lo mejor también te protege Claro, también, no se que sabe. no solamente es por respeto, sino porque os protejáis a vosotros. Pero bueno, pasando a otro tema, porque nos hemos quedado mucho. Nos hemos puesto súper woke de repente. Sí, pero... Hemos dicho brujería, no, woke. Pero bueno, otro tema que además también se puede aplicar a todo el tema de racismo que hay en torno a lo exótico, el tema de la cocina, Ujú. que también es un tipo de bruja del que tú puedes hablar. Las kitchen witch Las o kitchen bruja de witch. cocina. O bruja de casa, de tu puta casa, como soy yo. Un poco así porque yo era estudiante y vivía aquí en una casa, pues yo sola. Vale, vivo con mis padres, pero mis padres apenas están. Entonces yo estoy aquí sola, pues mucho rato en mi casa, pues yo tengo que limpiar, tengo que cocinar, tengo que hacer cosas. Siendo estudiante, tienes que dedicar tiempo a los estudios, dedicas tiempo a cuidar de tu casa, dedicas tiempo a cuidarte tú y a tus amigos. ¿Dónde meto yo la brujería ahí? Bueno, pues en cuidar de la casa y en cuidarte a ti puedes perfectamente meter eso. O Y sea, hay mucho que puedes hacer dentro hay de eso. muchísimo, por Sí. ejemplo, o sea, literalmente es que en cosas súper cotidianas como limpiar tu casa puedes... O sea, yo por ejemplo una vez hice un ritual de luna llena, creo que era, o de luna, o de maxiluna o algo así, que era literalmente limpiar los cristales de mi casa como para dejar entrar la luz mejor y también aclarar Claro. las visiones de mi vida y cosas así. Y eso es una cosa que es que literalmente me puse a fregar los cristales y ya está, en plan... La intención era esa, me pongo a fregar los cristales y ya está. Hacer lo mismo pero con intención. Exacto. Exactamente Cocinar- lo mismo, o sea. Cocinar lo mismo, lo típico que te dicen es que una sopa es muy buena para un resfriado, no sé qué, ¿por qué es buena para el resfriado? Pues porque si tú te cocinas la sopa, en plan, esto me va a sentar bien para el resfriado, ya le estás poniendo intención y ya esa sopa te sienta de puta madre porque es que la estás haciendo así. También cocinar con especias, muchas veces lo típico del romerillo, Tienen su significado todas, por sí, cierto. todo tiene su significado, la sal, cualquier cosa, todo tiene su significado, simplemente utilizar las especias así. Y no sé qué más cosas. Y hay. es que las brujas de cocina son súper chulis. A mí me parecen chulísimas. Porque es que saben qué receta cocinar para literalmente cualquier ocasión. Sí. Es como, que tienes un trancazo, pues te voy a hacer un té de cúrcuma con no sé qué, con no sé cuánto, y te lo tomas y dices, Dios, es que se me ha ido el resfriado. O Sí. cosas así. O cuando, es por que- ejemplo, una cosa muy de Kitchen Witch, perdón, No, una cosa muy de Kitchen Witch, por ejemplo, te da un resacón que flipa, porque ahora estado de fiesta en Pedro, y dices, tío, ¿qué me vendrá bien comer para el resacón? Por ejemplo, a ver qué puedo comer para quitarme el resacón. Esa es una cosa muy de Kitchen Witch, que yo Sí. también lo he hecho, de hecho, de decir, si como pescado me sentará bien para el resacón, sí, a comer sushi. O el café, por ejemplo, ¿me sienta bien el café? No. ¿Me bebe el café? Sí.
Pero, o sea, lo de buscarlo, tipo, a ver qué cosas son buenas para quién, no sé qué, son muy atado también a las brujas, iba a decir las brujas del Bolario. Muy atado a las brujas verdes del Bolario. Lo mismo, o sea, conocer los alimentos, cómo comer bien también, Sus Claro. propiedades. las propiedades Bien. y también cuidar mucho de ti. Es muy También cotidiano acaba. realmente. Y esto muy atado también al self-care, por eso digo lo de también cuidar de ti, puedes hacer en tu casa, entra más o menos en bruja de cocina, porque tener tu espacio limpio, ordenado, tenerte a ti mismo limpie y bien puesto y todo, Mm. alimentarte bien, son cosas que pueden ser brujería, siempre que las veas con un ojo así mágico. Claro, y además ese ojo es personal tuyo, entonces si tú, por ejemplo, no puedes tener como un altar, como decíamos en el primer capítulo, tú puedes, si tú normalmente te encargas de la casa o de partes de la casa siempre, tú puedes aplicar la brujería a esas partes de la casa y no necesariamente tienen que enterarse. Exactamente. Porque al final son cosas que además incluso tus padres las pueden estar haciendo tus mismos padres que te critican, ¿sabes? Entonces, y las hacen a propósito, pero porque es algo que, en plan, lo de, ay, que estás resfriado, ay, que te cuesta respirar, pues tómate esto, eso es algo tan de madre. O sea, Las madres son las típicas que siempre, muchas brujas de cosas, muchas madres son muy brujas, seguro que mucha gente viendo esto se va a decir, pues mi madre es súper bruja en realidad, bien porque sean brujas verdes, porque son brujas de cocina, porque son las brujas como que las madres, esto es como muy machista por mí decirlo, pero Ya. las madres como que siempre han estado atadas a esos ámbitos, por desgracia, no podían estar atadas a otros. Y siempre han sido como muy, siempre han llevado como esa superstición en lo que hablábamos, las supersticiones, las prácticas a esos ámbitos de cocina y de polario también. sí. Mi madre, por ejemplo, es que planta muchas plantas y cuando cocina también cocina mucho, entonces mi madre es muy bruja de eso, pero mi madre no es bruja. Solo que tiene muchas plantas y mucho de todo. Pero lo típico, o sea, o que hablen con las plantas también. Eso es súper de brujas. Muy de bruja. Sí. Mi madre le habla a la planta y le dice, ay, qué bonita está, y no sé qué. Lo típico de que cuando le habla a la planta crece, pero es que es verdad. Pues, Es cierto. pues es verdad, pues mi madre le habla mucho a la planta y eso es muy brujería. Claro, Quieras que yo no creo que sea machista en realidad, porque es lo que tú has dicho. O sea, esto me recuerda, por ejemplo, a el arte de las mujeres que pintaban de puta madre, pero no pintaban otra cosa que floreros. Pero los floreros los pintaban muy bien. Y dices, es que sigue teniendo valor, porque es a lo que podía acceder. No me parece machista porque es a lo que puede acceder. Entonces, actualmente, o sea, si lo dices dentro de 20 años, cuando las madres ya no tienen por qué hacer eso y también pueden ser los padres, sí me lo parecería, pero Sí, con el yo- contexto actual de que 50 años atrás realmente tampoco había otra opción, Exacto. no me parece machista. No, sí, exactamente. Es histórico, Exacto. Es histórico, pero por sí. desgracia. Y también vinculado a lo de las Kitchen Witch, me parece también interesante resaltar que en todas las religiones hay comidas rituales. Claro. Y hay comidas como sagradas. Por ejemplo, ahora que estamos en Semana Santa, cuando estamos grabando esto, las torrijas Las torrijas. y los... Sí. Los nazas, por ejemplo, en algunos sitios. Ujú. Como que cada festividad tiene su plato ritual que significa algo y que se come en esta época por una razón El pavo de los Estados Unidos, de... de la acción de gracia. Exacto. Total, también hay platos funerarios que solo se comen en los funerales. De hecho, había una práctica en la que hacían una especie de, como de pastel y lo ponían encima del muerto y había una persona indicada que se comía ese pastel porque el pastel era como que absorbía del muerto los pecados. Creo que en México, si no me equivoco, en algún país de Latinoamérica era, porque estaba viendo al cristianismo también. Y la persona que se comía básicamente ese pastelito es como que absorbía los pecados de esa persona para que esa persona pudiera llegar al cielo. Uf, qué Y eso es brujería, pero vamos, Sí, de manual. Te amo. Brujería de manual, Es que pero estás porque- subiendo energía, ya está, es que pero ya es con muy- eso... brujería de cocina porque tienes que hacerlo con la intención de este pastelito es para servir los de estos. Que además se lo dejan encima del muerto, es que me parece súper Es muy fuerte. súper Uf, fuerte. Esa súper fea. energía yo Pero después no- me limpiaría, ¿eh? Pero no tiene por qué ser en plan. No tienes que comerlo encima del muerto. También hay otros platos funerales que no se comen encima del muerto, sino que se comen durante los funerales. Aquí yo no sé si esto es algo de mi familia o de en general una tradición que tengamos aquí en Granada. Pero por lo menos en mi familia, cuando se muere alguien, a la familia hay que darle sopa y carne empanada. Porque es como
son platos que llenan mucho, que no llevan mucho trabajo y siempre se lo hace a la persona que está de luto, porque es como, porque llenan mucho y también la sopa como que tiene eso, las sopas son como súper brujas. Sí. Súper brujería, porque son un plato tan, te dan tanto confort. Sobre todo los naturales. Sobre todo los naturales, te dan tanto confort, son calentitas como siempre, o sea, la brujería máxima que puedes hacer es una sopa. Pon un puchero, pon una sopa, pon lo que sea, pero siempre. Total. Entonces por eso. Pero bueno, sí, hablamos mucho con todos los temas, así que vamos a pasar al siguiente, que sería las brujas de cristales. Que con todo esto, los famosos chakras y o sea, los colgantitos estos de cuarzo, de tal, está muy relacionado con eso, sobre todo si eres especialmente de, ok, se limpian así, no sé qué. Aparte del conocimiento básico, tú puedes saber de las propiedades que se le asocian y saber curar incluso, o sea, yo sé de personas que curan, por ejemplo, dolores de espalda con cuarzo y intención y ya está. Es loquísimo, ¿eh? Sí. Bruja de cristales total. No puede cristal total. Sí. Lo que pasa es que esto es muy peligroso por lo típico de no te puedes dejar guiar porque es que las brujas, que no sé qué, con la medicina. Obviamente si tienes un puto cáncer, pues ve al médico, ¿vale? Pero sí es verdad que yo tengo la teoría de que la mala energía, si bien no curan una enfermedad, el tener buena energía, te ayuda mucho a mejorar, porque es como, en general, o sea, si tú tienes buena energía o tienes mal humor, incluso, es que la salud mental esto está muy mostrado, que la salud mental y la salud física están muy, muy unidas. Si tú tienes una depresión de caballo, tus defensas bajan y estás mucho peor físicamente y, o sea... Y con la ansiedad igual, de toda esa ansiedad te pueden salir úlceras y te pueden salir de todo. Entonces, el tema de limpiar la energía, y a lo mejor es una tontería gigantesca, pero es que puede ser la tontería más grande del mundo, pero si tú limpias tu energía y eso te hace sentir mejor. Pues ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Me hace sentir mejor. Eso no quiere decir que vaya a dejar de tomar quimioterapia si tengo un cáncer o lo que sea. Obviamente no, necesito una de mis cosas, pero esto me ayuda a por lo menos sentir que también estoy haciendo, como que estoy tomando otro paso. Me hace sentir mejor y eso... Estás tomando pasos para ti. Exacto, y eso ayuda a tu salud mental y en correlación ayuda a tu salud física. Y mira, por ejemplo, hay una cosa que pasa que yo creo que esto no está como muy avisado, por así decir, que no sé, es que a veces pienso en inglés, pero por ejemplo, los traumas infantiles pueden dejar hacerte más propenso a enfermedades, porque te dejan tanta ansiedad encima, tantas malas cosas encima, y tantos malos hábitos y tantos malos pensamientos que tienes que cambiar, porque es que si no, un cáncer te lo puede empeorar. Bueno, no sé si un cáncer, pero sí que te puede empeorar enfermedades físicas, porque si se te empeora la salud mental, al final tu salud física, como tiene que llevar tu energía a otras cosas, tales como estás muy cansado por la ansiedad, así que no funcionas, te pueden pegar una salud física, pero de una manera muy rápida. Es que al final están correlacionados la salud mental y física, es lo que has dicho tú. Totalmente. Claro. Entonces, si la brujería te ayuda con tu salud mental, ¿qué problema hay? Exacto. No hay ningún problema. De hecho, o sea, anima a mucha gente, muchas de las tarotistas a las que yo sigo, de hecho, ellas leen sus cartas, pero ellas no te van a decir, pues quieres mejorar, tú no sé qué. No, ellas te van a decir, si quieres mejorar tu salud mental, ve al psicólogo. Claro. La brujería es muy buena como herramienta, pero ve al psicólogo. Y si no, red flag. Si no, red flag. Si no te dice eso, red flag. Pero siempre, o sea, son muy así, también muy de come bien, bebe agua, ve al médico cuando tenga un dolor, no sé qué. Son muy, o sea, las brujas que yo sigo por lo menos, y una buena bruja se distingue por esto, porque lo que hemos dicho del 3D, obviamente una bruja no te va a dar una solución mágica para todo. Seguimos con la bruja elemental, que es la bruja que trabaja con los elementos. Fuego, tierra, aire y agua. Y el quinto, que es el espíritu. Aquí yo creo que puedo hablar porque considero, o sea, dentro de ser bruja ecléctica, esta rama me encanta. Y es que a ver, la teoría de los elementos es muy sencilla y viene desde la antigua Grecia. Y es que todas las cosas que nos rodean, orgánicas, obviamente, que vengan de la tierra, de la naturaleza,
están compuestas por los elementos. Obviamente, un río es el agua, una roca es la tierra, etc. Pero incluso los seres vivos, por ejemplo, los animales, también están compuestos de un porcentaje de un elemento y otro porcentaje de otro. Y con los seres humanos pues se supone que pasa lo mismo, por eso tenemos los signos zodiacales. De hecho, cuando hacéis la carta natal, aparte del signo, o sea, del elemento que se corresponde con tu signo, por ejemplo, yo soy Escorpio y soy un signo de agua, pero aparte de eso, te aparecen los 4 elementos y qué porcentaje tienes de cada uno. Efectivamente. Que por ejemplo yo tengo casi todo agua y aire, y de tierra y fuego tengo muy poco, ¿vale? Pues en eso consiste, en que absolutamente todo lo orgánico y lo vivo que nos rodea está compuesto de esos 4 elementos, en mayor o menor medida. Y esos 4 elementos, cada uno representan unas cualidades diferentes. Por ejemplo, el agua es emocional, es artística, es introspectiva, el fuego es activo, es alegre, es caliente, el aire es pensativo, comunicativo, cada uno tiene unas características. Y dentro de esta práctica, una cosa que me parece muy interesante es la teoría de los humores, que es de la antigua Grecia, no sé si os suena, sí. La teoría de los humores, que es de un filósofo que se llamaba Hipócrates, si no recuerdo mal, que fue como el primer intento de clasificar los temperamentos, ¿vale? Un primer intento de medicina, sí, o de psicología. ¿Y en qué se basaba esta teoría de los humores? Se basaba en que las personas tenemos un temperamento, cada uno diferente, y que está basado en, digamos, características que se asocian con elementos. Por ejemplo, una persona colérica, pues se le asociaba el elemento fuego. Todo esto sin entrar en vinculación con la astrología, lo cual me parece súper interesante, sí. Porque están llegando al mismo punto pero con palabras diferentes. Una persona colérica se le asociaba con el fuego, porque el fuego es activo, es vivo, es guerra, ¿no? ¿Y cuál es el signo que en la astrología se asocia al guerrero? Aries. Exacto. Que está regido por Marte, el dios de la guerra. Entonces, al final, la teoría de los humores se parece muchísimo a todo lo que es el zodiaco, pero con otras palabras, y viene de la antigua Grecia. Y esta teoría de los humores se utilizaba para sanar ciertas enfermedades, y también enfermedades mentales, que aunque todavía no se tuviese la concepción que tenemos hoy en día de las enfermedades mentales, ya se intentaban solucionar ese tipo de cosas, por ejemplo, sobre todo con el carácter que era melancólico. Se consideraba una enfermedad, todavía no se llamaba depresión, obviamente, como la conocemos hoy día, pero ya sabían que there was something wrong with that. O sea, ya sabían que no estaba muy bien de tu cabeza, tenía un carácter melancólico, como súper introspectivo, muy triste, tal, y se decía pues que era como una saturación del elemento agua en tu personalidad. Y de hecho, a los signos de agua, en la astrología, se le asocia ese carácter introspectivo y melancólico. Total. Y triste. Sí. Es que está súper en correlación. ¿Y cómo se utilizaba para sanar ciertas enfermedades? Pues lo que se intentaba era contrarrestar ese elemento que estaba demasiado aumentado en esa persona con su contrario. Es decir, si una persona que estaba afectada por la melancolía, por el carácter melancólico, el temperamento melancólico, que era que tenía un exceso del elemento agua en su personalidad, pues se intentaba contrarrestar con el elemento fuego. Es decir, que a una persona que era así, pues, triste, paradita, tal, pues se le intentaba contrarrestar con... Quemándola viva. No, obviamente. Con actividades que requiriesen energía física, deporte, cosas así, que es en realidad una cosa que hoy en día en la psicología se recomienda a personas que tienen depresión, el hacer deporte, por ejemplo, el salir a caminar, cosas así, y es como, qué fuerte que sin tener esos conocimientos que tenemos hoy en día de la psicología moderna,
ya habían llegado más o menos a las mismas conclusiones en muchos aspectos. Sí. Sí. Y se vincula con el zodíaco a la vez. Y me parece fascinante. Sí. Y es chulísimo. Increíble. De verdad, si no conocéis la teoría de los humores de Hipócrates, espero que estéis diciendo bien el nombre, creo que era ese filósofo. Buscadlo porque es chulísimo y es súper guay de aprender. Hipócrates, tía. Total. Filosofé. Y la que le mente. Bueno, y por ejemplo, los elementos también se asocian mucho con, bueno, toda esa cuestión de asociaciones, ¿no? Pero las copas en el tarot, por ejemplo, son agua, las espadas son aire, porque son como cortantes y tal, y de hecho normalmente las espadas se refieren a temas de comunicación. Los pentáculos son lo material, la tierra, y... pues me falta. Y los bastos son el fuego, porque son como lo que empieza. Son como una chispa, por así decir. Bueno, no lo estoy diciendo bien, pero la cosa es que en el tarot se asocian los elementos. También. Y en muchas cosas, en el norte, sur, este y oeste me imagino que también. Sí, también tienen su elemento correspondiente. En el pentagrama, como decíamos el otro día, en un montón de... Es como una base muy fundamental, sea de la Wicca o no. Sí, porque es que eso, al final, los elementos están en todas partes. O sea, todo está conformado por los 4 elementos. Literalmente cualquier cosa que venga de la naturaleza. Literalmente los seres humanos. Los O sea, seres humanos. necesitamos consumir agua, minerales que serían la tierra, tenemos que tener nuestro cuerpo, el aire obviamente, no sé que tenga asma como yo, que bueno, para aire poco hay, y el fuego pues el calor del cuerpo, entonces son cosas muy importantes y, o sea, es como tan increíble, o sea, todo este mundo de los elementos y tal. Son los pilares, realmente. Claro, es que digamos que son como las células de todo. En plan, es la base. Es de lo que todo. une todo. Es lo Sí. que une, es lo que tiene en común el ser humano, el océano, porque el océano, si te fijas, en el fondo también tiene tierra y también Hay aire. también hay aire. O sea, y no sé, es como eso, lo que une a todos, lo que todos tenemos en común. Tú tienes en común con una piedra que está hecha de materia física. de materia, Y exactamente. luego también está el espíritu, que es el quinto elemento. El espíritu ¡El quinto elemento! Sí, es que la película tenía razón. Y una cosa que yo creo que la magia elemental, la magia de los elementos, es algo muy iniciático. Es decir, yo creo que si te quieres iniciar en la magia tienes que entender muy bien qué significa cada elemento. En plan, que te digan elemento aire y tú sepas, en plan, vale, pero ¿qué es eso? Sí. Porque con el elemento aire no nos estamos refiriendo a un soplo de viento, nos estamos refiriendo a una serie de características que se asocian con el elemento del aire, que es la comunicación, en la mente, tal, con el fuego, la acción, la vitalidad, con el agua, la introspección, tal. O sea, cada uno tiene una asociación y entender eso me parece súper básico para hacer magia en general, de cualquier Para rama. pasar cualquier Total. cosa. O sea, tú empiezas. Yo creo que estoy de acuerdo en el sentido de que es lo primero que tendrías que aprender porque con eso tiene una base inmensa, como lo entiendas bien, para cualquier otra cosa. Sí. Incluso para espiritismo. O sea, es que para cualquier cosa, si entiendes en qué lugar está cada cosa, ya tienes una base en la que sitúas las cosas, no tienes inseguridades y puedes seguir adelante. Aparte de que esas asociaciones ayudan mucho en cualquier tema, como hemos dicho. Totalmente. Y además la magia elemental, como es algo eso muy básico y que está literalmente en todas las ramas, en la astrología es, vamos, es que la necesitas saber. Sí. Si no sabes teoría de los elementos, no vas a poder entender bien la astrología y las cartas astrales. Por ejemplo, una cosa muy básica y que la gente suele preguntar mucho a las brujas es con los temas del amor, por ejemplo, de yo soy Leo y mi interés romántico es Tauro, ¿estamos buena pareja o no? Cosas así. Pues para eso es esencial conocer la teoría de los elementos, porque la cosa es muy sencilla. Para conocer qué signos se complementan bien con otros, tienes que conocer una regla muy básica que es la siguiente, y que es de pura lógica en realidad. El agua apaga el fuego. O sea que signos de agua y signos de fuego no va a salir bien la cosa. Sin embargo, el agua alimenta la tierra y es lo que hace que de la tierra brote la vida. O sea que signos de agua y signos de tierra, buena combinación.
el aire aviva el fuego. Por eso los signos de aire y los signos de fuego también se complementan. Y cosas así, cuando entiendes la correlación de qué le hace el agua al fuego, lo apaga, qué le hace la tierra al aire, tal. Pues cuando entiendes esa sucesión cíclica, entiendes qué signos pueden tener química con otros y cuáles no. De hecho, es que para saber con quién tienes química, os voy a poner un experimento, por si queréis hacerlo, pero es una cosa muy interesante. Normalmente es no mirando tanto los signos del zodiaco de tu carta, sino mirando cómo tienes los elementos. ¿Qué elementos te faltan? ¿Cuáles te sobran? Por ejemplo, a mí, yo tengo mucho aire y mucha agua, ¿no? Y ahora, mira, por ejemplo, al famoso que te gusta, por personalidad, no porque te parezca guapo. Hay famosos que nos gustan por personalidad porque decimos, guau, qué personalidad más guay tiene, ¿no? Esta persona se ve como muy guay. Mírale la carta astral, aunque te la tengas que inventar un poco, porque al fin y al cabo la hora no se sabe, pero bueno, pone las 12 para saberlo y más o menos eso. Mucho cambio no puede haber, en los elementos por lo menos. Yo me he dado cuenta de que el 90% de las veces los famosos que me han gustado, sobre todo por personalidad, han tenido unos elementos que yo no tenía. Por ejemplo, uno que tiene mucha tierra y a mí me falta la tierra. Entonces siempre nos tendemos a sentir atraídos a personas que tienen los elementos que nos faltan. Eso no quiere decir que porque una persona tenga eso en tu carta vaya a funcionar todo perfecto, pero siempre es que esta persona te atrae por eso y tenéis como esa... Tenéis facilidad, porque realmente el resto lo tienes que trabajar las dos personas, las dos partes. Exactamente, sí. Mientras que con una persona, por ejemplo, si los dos tenéis mucha agua, a lo mejor la relación funciona porque es muy intensa y todo esto, pero no funciona bien por lo dicho, porque es muy intensa. Claro. Entonces, esas son las cosas muy interesantes sobre los elementos y que en realidad se trata también, o sea, también hay adivinación con los elementos, que ya lo dijimos con las herramientas, con cada elemento... Aquamancia, fuegomancia, ¿cómo se dice? Aquaman. Aquamancia, niño. Que significa adivinar el futuro viendo pelis de Aquaman. Que piensa lo mismo. Calla, que seguro que se puede. Seguro que se puede. Mirando la peluca esta de la pelirroja que es horrible, adivina el futuro. Ay, sabéis, nada que ver, pero sabéis esta cosa de que... tú abres un libro por una página cualquiera y dices, voy a mirar la quinta palabra. Y me parece súper interesante eso, no solamente como cosa de me gusta mucho leer, a ver qué me sale, sino si lo haces con intención lectora de la primera frase. Calla, que eso, vamos a pasar al siguiente tema porque esto está relacionado. Las brujas medium, de lo que puedo hablar mucho. Y voy a pasar porque lo que tú has dicho tiene un nombre. Se llama el ritual del libro rojo. Es verdad. Es un nombre. Tiene nombre. Y eso se puede hacer, con cualquier libro se puede hacer. Normalmente se coge un libro rojo, pero se llama el ritual del libro rojo. Pero que dirás yo... tú, es espiritismo. Pero escúchame, que yo literalmente solo lo he visto en comunidades de lectores, porque yo éramos súper lectores. O sea, es muy común que lo hagan los lectores porque es muy gracioso, en plan, coger un libro, a ver qué me sale, no sé qué, y es normal, en plan, eso se hace una vez, no pasa nada. Normalmente, para hacer el ritual, tienes que ya seguir el ritual, en plan, coge un libro rojo, el que sea, y le haces preguntas al libro. Normalmente lo que tú dices es para simplemente a ver qué pasa, en plan, a ver qué me dice el libro si abro por esta página, ¿no? Pero normalmente es haciéndole preguntas a un libro y tú contactas con el espíritu con un libro, entonces tú tienes el libro, le haces una pregunta tipo, me voy a casar, yo qué sé, por ejemplo, normalmente se ponen las típicas preguntas que sabes la respuesta para ver qué libro funciona, tal, y qué conexión, ¿no? Y lo abres por cualquier página y miras la primera frase que pilles. Y yo jugaba el libro rojo. Yo también con la Biblia. Es tan icónico. Ser icónico. No puede ser. Pero es que yo jugaba el libro rojo y da sustete, daba bastante susto. Es que lo mío fue graciosísimo porque es que la Biblia es una parida y ya hacía una pregunta y la respuesta era Jacob, hijo de Abraham, hijo de no sé quién, hijo de no sé cuánto, y yo pues voy a tener muchos novios. Con 200 Jacobo. No, porque soy lesbiana. Pero va a comerte mucho de Jacobo. Sí, eso, significa pero eso, o sea, pasamos a las brujas medium correcto porque eso es una cosa de espiritismo. Pero no me lo creo, o sea... Y las brujas medium pues son las brujas que trabajamos con espíritu, con espiritismo, con
con todo esto, con los ancestros también, con portales, que esta escalera yo creo que es un portal, la que estamos aquí, porque vamos, Lulu siempre dice que hay mucha energía aquí, y yo Sí, digo, sobre todo puede en la ser. esquina. En la esquina yo me llegan a marear, o sea, de una manera. Es porque está la civilidad. Los espíritus de la divina. El espíritu de Antonella. Antonella está con nosotros, pero eso, la... Le he sido poseída por el espíritu de la Antonella. zorra. Bueno, pues las brujas espiritistas, pues eso, trabajamos con Casas Encantadas, lo típico de la medium que sale en las series estas, las series policíacas, por ejemplo, salen muchas veces las medium para que se rían de ellas, porque obviamente, qué gracioso, una Son el medium. elemento cómico. Pues la típica medium que se vaya en un espacio y hace, ¡ay! Aquí hay espíritu en este espacio, en esta casa hay espíritu, murió alguien, no sé qué, como, bueno, el espiritismo no funciona así literalmente, pero en fin, lo que tú digas. Creo que la bruja medium es de las más representadas en la serie y en las pelis. Y de las porque más peor representadas. De las peores representadas, porque siempre tenemos la idea de la medium como la típica señora, lo primero de todo señorona, porque siempre edadismo ante todo, tiene que ser una señora mayor. Sí. Señora mayor, súper egocéntrica, no, pero excéntrica, de que Sí, viste se de la una ve forma muy rara, lleva cristalitos y sus cosas, echa las cartas, no así, ¿no? Y es la típica señora como que, además siempre la representan de igual, que es que siempre tiene la personalidad de que tiene razón, lo cual no tiene por qué. En plan, Exacto. muchas veces nosotros siempre vamos con una mentalidad completamente abierta, pues como es que yo te puedo decir una cosa Y que no yo soy funcione. completamente sorda y no me he enterado, ¿sabes? O sea, es que puede haber 400 millones de cosas con las que el portal no funcione y no pasa nada. Hablaremos de eso, hablaremos de cómo se representan las brujas en la cultura audiovisual Sí, exacto. en otro capítulo porque da para largo. Damos muy largo. Perdón. Pero sobre todo las mediums somos como las peor representadas porque además siempre es como, es que son scammers. Son las que lo son, que muchas mediums, o sea, tú buscas historia del espiritismo, como estuve buscando ya hace poco, el 90% de brujas medium registradas han sido estafadoras, han sido fraudes. ¿Por qué? Pues porque es una regla como no hablada, pero debería hablarse más de esta regla, Sí. que es la de no hacer magia por dinero, porque es que la magia no se puede hacer por dinero. Claro, entonces, si tú no ves buena representación de que, a no ser que sea tu mejor amiga que echa las cartas o que es médico o lo que sea, a no ser que sea una persona que tú conoces, que te va a contar en confianza, o simplemente una persona que has conocido, no vas a ver como personas que te cobren y a la vez, o sea, que puede haber personas que te cobren, ¿vale? Porque no quiero ahora tampoco que no le paguéis a tarotista de confianza, pero Siempre a voluntad. exactamente, que no es algo que se haga por dinero y es algo que de hecho, a no ser que tengas mucha necesidad, no lo hagas, porque Exacto. realmente tu motivación no va a ser buena para recibir el mensaje. Exacto. Total. Que ya hablaremos de esto por eso, por la representación de la brujería y demás, y también porque en la representación de cómo las brujas hemos sido representadas, tendremos que hablar de realmente cómo somos y somos humanas, en plan, Claro. que parece que sea una bruja una raza superior completamente distinta y no, somos humanas y como humanas pues cometemos errores, pero es que también tenemos intenciones y muchas veces esas intenciones no son buenas, por eso hablamos tanto de intención, la brujería al final es intención. Y ese es el problema que pasa sobre todo con las mediums. Yo no sé por qué, sobre todo, a ver, sí sé por qué. Las mediums casi siempre han sido fraude y estafadoras porque se aprovechan de las personas dolientes, el luto. Porque la muerte es muy poderosa. La muerte es muy poderosa, el luto es muy poderoso y es muy fácil manipular a una persona que está en una situación tan vulnerable, sobre todo cuando le estás diciendo que va a poder contactar con esa persona que se acaba de ir. Porque le estás alimentando esperanzas que ya tenía, entonces Exacto. te estás aprovechando de esperanzas que ella ya tenía en su mente, solamente las está empoderando. Exacto, al final es una manipulación y por eso yo siempre, como medium y como bruja y como todo, siempre voy a esperar que una persona venga a mí. Yo nunca voy a ir a una persona a decirle, cariño, yo te no sé qué, no, a no ser que sea tan gracioso, en plan, te le he echado las cartas, no sé qué, Claro. porque veo que la persona lo está pasando mal, porque yo sé que puede tener un efecto positivo, psicológico en esa persona. Claro. Pero sobre todo con el espiritismo, porque el ser medium es muy cansado, porque hablar con el espíritu es muy cansado.
y ver espíritus muy cansados, yo nunca voy a ir a una persona y decirle, sé que se ha muerto tu familiar, no sé qué, y yo hablé con él, te puedo dar mensajes, no sé qué, por precio. Porque No. además te tienen que hablar Sí. los espíritus, ni siquiera Aparte, puedes tú. el espíritu tiene que poder contactar conmigo, lo típico de Entre Fantasmas, que Entre Fantasmas es bueno. Como serie, pues, obviamente la medium, pues no vemos aquí una figura de una persona así, en plan muñequísima, diciendo, no, por favor, habla con mi familia. Claro. Tiesa. Pero sí que es verdad que el espíritu se te aparece para decirte, oye, estoy aquí. ¿Sabes? Normalmente los espíritus se aparecen o a lo mejor están en algún sitio, puesto, lo que sea, y se aparecen y no, a lo mejor no quieren ni darte mensaje ni nada, solo que sepas que están ahí. Muchas veces los espíritus lo que Claro. quieren es ser recordados. El caso, que ese medium es muy cansado y que ninguna medium de verdad vaya a una persona a... Voy a contactar con tu madre que se ha muerto, mucho menos cuando la persona está de luto, porque no queremos, primero no queremos toquetear esa energía Claro. y segundo es muy cansado. Entonces, preferiremos esperar a que venga la gente. Y ya con esto, como dice una buena medium, toca cerrar la sesión, toca despedir a los espíritus. Ouija, cerramos la sesión. Y Ya está. nos veremos en el siguiente capítulo de The Pentagram. Pentaslam, that subscribe button. Pentaslamear el suscripción, el todo, el lo que Que ya sea. tenemos redes. Que tenemos redes ya, tenemos Twitter, tenemos Instagram. Que Estamos muy modernas en la proja últimamente. que para cuando subamos el podcast probablemente las tendremos ya hechas, pero bueno, en el primer capítulo lo hemos dicho Sí. porque no las teníamos, pero ahora sí Claro. tenemos, o sea que a seguir y a compartir. Campanita. Esas cosas que dicen. Like and subscribe. Bye. Bye. Chao.